hace 10 años, además puedo vivir ¿cómo te explico? Como que puedo vivir y trabajar en lo que de todas maneras ya es parte esencial mía. Soy Gloria Álvarez, soy escritora, comunicadora, candidata presidencial y así lo hice. Fíjate que yo cada vez creo que es más una cuestión de puntitos o tejidos que se van entrelazando a lo largo de la historia. Yo me acuerdo mucho que a los 15 años viviendo en El Salvador dije, madre, mucha gente me está diciendo que estoy loca y voy a hacer una lista. Yo para ese momento ya había vivido en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y me acuerdo así en un cuaderno hacer la lista de Marcela, Laura, mi mamá, no sé qué, y llegué a 50 personas y dije, wow. Si a mis 15 años ya 50 personas me dijeron que estoy loca, o me preocupo, o qué onda, y qué será que es lo que la gente ve que hay locura en mí. Y me acuerdo que años después salió aquel famosísimo anuncio de Steve Jobs, de Here's to the Crazy Ones, de los inconformes, de los que se atreven, un anuncio precioso, y dije, oh, ¡huevo, qué cool ser loco! Entonces como que ya venía algo en mi esencia que efervescía, que siempre preguntaba, que cuestionaba. Y después me especialicé en relaciones internacionales. A los 21 años yo me quería ir a meter a la ONU y a ir a hacer ayuda en África para aprender de cómo era esa ayuda y traerla a Guatemala y salvar a los niños de la desnutrición. Este complejo tan egocéntrico del occidental de yo voy a ir a salvar, ¿no? Yo traía mucho ese rollo y empiezo a buscar becas y me voy a estudiar becada a Washington, a Bélgica, a Italia. Trabajé con inmigrantes del Senegal, lo durísima que es la vida ahí. Pero mientras más estudiaba todo el rollo del desarrollo internacional y el FMI, el Banco Mundial y la ONU, dije, esta gente no quiere acabar con la pobreza, viven del problema. Y me encontré con 2 libros muy interesantes de ayuda internacional, uno de William Easterly, The White Man's Burden, que hablaba de esta carga del hombre blanco europeo que creía que iba a llegar ahora a salvar África, ¿no? Y hablando con uno de los senegaleses, me dijo, ¿sabes qué me parece súper hipócrita de los europeos? Que gastan millones en conciertos para Let's Save Africa y bono de YouTube y todo este rollo y dan dinero para UNICEF y para Oxfam, pero cuando venimos a este continente en una patera, que son estos barcos donde ellos van como abajo, como los esclavos de ahora, y yo llego acá y vendo bolsas chinas afuera de la ópera, me persiguen, me escupen, me dicen negro de mierda. Entonces, ¿quiere el europeo salvar África o no? Y entonces yo regreso a Guatemala con 25 años, súper decepcionada y súper perdida porque dije, yo no quiero ser parte de ese sistema podrido que no está ayudando a la gente. Y yo ya traía una escuela libertaria de un gobierno limitado por la universidad que no la escogí por eso. Entonces también muchas cosas en mi ruta de vida y eso me encantaría transmitirle a los kibernautas, uno no planea en dónde va uno a estar. Uno va tomando decisiones y el río te va llevando y en eso pues ya llegas, ¿no?, a un lugar. Entonces yo vuelvo a Guatemala con todos estos estudios, maestrías, posgrados y fui a visitar a mis amigos de la radio. Yo trabajaba en los 40 principales, era mi trabajo de medio tiempo cuando yo estaba en la U y los fui a ver así como, ¿qué pasó, muchacha? Ya regresé. No, pues aquí seguimos. Y mi turno se lo había quedado un amigo y les digo, ay, ¿y dónde está este? No, es que ahora trabaja en la 949 Radio. Y la 949 era la radio en inglés, donde pasaban los hits del momento. Y dije, pues lo voy a ir a visitar porque yo ya no estoy en la competencia. Entonces me crucé el pasillo a RCN y luego fui a ver al cuate y me dice, ¿y qué quieres hacer? Y le dije, mano, no sé, estoy en una crisis bien jodida porque fui a estudiar todo esto y no quiero ser parte del sistema. Y obvio sabía que tampoco quería ser parte ni de los partidos en Guatemala, ni de nada. Entonces es como que te preparaste para algo y ahora no sabes qué hacer. Me dijo, mira, aquí hay un turno de 9 a 12, ¿por qué no venís y audicionás? Y fui, audicioné, me dieron el turno y empecé a hacer radio como yo sabía hacer radio.
son las tantas, tengo boletos para el cine, saludos a fulanita, poner canciones a competir, a ver quién llamaba y ganaba, o sea, lo básico, ¿no? Y un día me manda a llamar mi jefe de ese momento, Gerardo Alcázar, que siempre se lo voy a agradecer porque eso que vos decís de la voz nació ese día. Entonces él me manda a llamar y me dice, mira, estoy viendo que tenés un montón de posgrados, maestrías, que estudiaste 2 licenciaturas, cum laude, política, ¿qué estás haciendo aquí ganando 2,000 quetzales al mes? Y le dije, siendo feliz, porque es como tomar una pausa porque no sé para dónde ir. Y me dijo, ok, pero entonces yo quiero saber quién es Gloria al aire. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Y me dicen, yo quiero que tú hables de todo lo que sabes. ¿Estás seguro? Le dije, eso nos va a meter en un montón de problemas. ¿Por qué? Me dijo. Y le dije, porque yo soy libertaria. ¿Qué es eso? Le dije, pues mire, básicamente enojamos a la derecha porque no somos conservadores, pero sí queremos libertad de mercado, y enojamos mucho a la izquierda porque a pesar que queremos libertades individuales, no queremos socialismo. Me gusta. Anda pensando cómo hacerle. Estamos hablando de una radio juvenil donde se hablaban de los chismes de Hollywood, donde teníamos este sistema de que si te mandaban mensajes de texto, por cada 1,000 mensajes de texto que entraran en tu turno, te ganabas 100 quetzales. Entonces mis amigos era como de, bueno, si me mandas la palabra Britney, la Britney todavía estaba de moda, te mando una foto de Britney así bien bonita, no sé qué, y entonces la gente mandando, ¿no? Y dije, no, yo quiero otra cosa. Entonces dije, ¿para qué soy buena? Pues yo soy buena para ganarme becas. Y me metí en la página de Segeplan, que era la Secretaría de Becas en Guatemala, y ponele que habían como 500 becas. Y cuando veías aplicantes, 0, 0, 0, 0. Y están perdiendo estas oportunidades en India, en Australia, en España, en Reino Unido, en Estados Unidos, porque los chavos no saben que esto existe. Entonces ya empecé al aire y dije, bueno, el gobierno los quiere estúpidos, esa es la realidad. El gobierno los quiere ignorantes, facilitos y cooperando, porque mientras menos se quejen, más rápido ustedes votan. Hay de dos, o se quedan así, porque la verdad es que las condiciones educativas en Guatemala, tenemos a alguien peor que el Esther Gordillo, que es Joviel Acevedo. El sindicato de educación está tomado desde hace 40 años, se roban 93 centavos de cada quetzal, o sea, las escuelas parecen de África en sus peores conflictos, ¿me entendés? Entonces yo les empecé a decir, hay de dos, o se quedan con eso, o aplican a una beca. Aquí les tengo un link, si quieren estudiar medicina en Australia, publicidad en España, arquitectura en Austria, mándenme la palabra beca. Se me empezó a llenar así de mensajes de texto, a veces ganaba más dinero por los mensajes de texto que por mi salario, ¿me entendés? Llegó un punto donde tuve otros colegas que pensaban que a mí las embajadas me pagaban para yo anunciar becas. Yo decía, ojalá estuviéramos en ese nivel. Entonces me volví la locutora de las becas y aprendí que el rating es proporcional a tu libertad de expresión. Mientras más rating hagas, más te dejan hablar. Y entonces ese primer approach permitió que yo fuera la primera locutora en la historia de esa radio juvenil en llevar candidatos presidenciales, en hablar de despenalización de drogas, de un solo flat tax, de criptomoneda. Y fue por eso, fue porque mi jefe dijo, quiero ver quién sos vos. O sea, no encuentro cuál es tu voz. Nadie te explica lo que la fama va a traer y nadie te explica el odio que vas a generar por decir la verdad. Porque yo vengo de un país, Guatemala es sumamente reservado, a diferencia de los mexas que son como más echados para adelante y dicen las cosas y molotov, y el guatemalteco es más reservado y no le gusta que le digas las cosas de frente. Pero mi familia es mitad cubana, de los cubanos que no se dejaron de Fidel, de los que se fueron exiliados con una mano adelante y la otra atrás. Entonces en mi casa todo era de, tú siempre di la verdad y defiende la libertad, carajo, porque en cualquier momento viene un dictador y te la quita y hay que estudiar porque es lo único que vas a tener. Entonces, creciendo en un país tan tímido, pero con una familia tan... eso generó en mí como una indignación de por qué Guatemala estaba como estancada, como estos autos en el lodo, ¿no? Después de que llueve mucho, así. Y yo no me di cuenta al principio. Mis primeros haters armaron una página en Facebook que se llamaba Los Cangrejos de Guatemala,
Y hasta eran tan benevolentes con los memes comparado a las barrabasadas que luego me llegaron a decir que yo digo, no hombre, los extraño. Y les agradezco porque fueron mi primer cuero, ¿sabes? Así de enfrentarte a lo duro que es. Me han insultado con todas las letras del abecedario, primero la izquierda, y después cuando la derecha también empezó a traicionar las libertades y yo saqué cómo hablar con un conservador, la derecha tampoco me lo perdonó. Y hoy por hoy son los dos insultándote, amenazándote de muerte, denigrándote como persona. O sea, yo lo que he encontrado en 15 años de carrera pública es que nunca atacan mis ideas, entonces atacan a mi persona, porque saben que en las ideas que estoy proponiendo son incómodas, no les gusta, pero no es que no tenga yo razón, es que es lo que, ¿sabes? Lo que como que rompe que las cosas sigan igual. Y sí tuve, me acuerdo cuando saqué mi primer libro, El engaño populista, lo empezaron a compartir en páginas en Guatemala y de 400 comentarios, 390 decían yo ese libro lo usaría nada más para papel de baño, sin haberlo leído, obviamente. Y vine a México con un grupo de amigas a un evento de Byron Katie que tiene un método que se llama The Work. Y hablo de todo esto porque yo creo que es importante para los kibernautas entender que hay que invertir mucho en tu salud emocional, en tu salud mental, para poderte enfrentar a lo que te va a caer. Y sobre todo si sos íntegro con las ideas. Porque si te vendes a las ideas, que yo he visto que le ha pasado a mucha gente, te acuerpas detrás de un grupo, el grupo que sea, religión, feminismo, izquierda, bla, 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 y la misma marabunta te va a defender. Pero cuando vas de frente contra todos, porque defendés la libertad, no hay quien te defienda. A mí cuando me tiran insultos no salen las feministas a defenderme, pero tampoco las conservadoras. Entonces es, ¿no? Y me acuerdo que en ese taller de The Work, lo que hacen es que para que dejes de estar sufriendo, te hacen darle la vuelta al pensamiento. Entonces me acuerdo que yo estaba ahí éramos 4,000 personas, cada quien hablando de sus problemas, ¿no? Había papás que estaban lidiando con adicciones de sus hijos, otros con quiebras económicas, problemas de salud. Y algo reventó adentro de mí y me acuerdo que entré en un llanto profundo y en una decepción, porque yo ya llevaba, para ese entonces, 5 años en esto. Yo empecé en radio en 2010 y lo del engaño populista fue en 2015. Ya después de haber hecho una gira por Latinoamérica, y me acuerdo súper molesta que la gente debería de leer mi trabajo antes de criticarme, o ver un programa de radio, conocer lo que estoy diciendo, en vez de irse de que, porque si soy güera, no soy güera, porque esto, porque el otro, ¿por qué la gente? Entonces yo así, ¿no? Todos los monitos de Inside Out, ¡ah!, en el tablero. Y llegó la facilitadora y me dice, ¿es eso cierto? La gente debería conocer mi trabajo antes de criticarme. ¿Es eso absolutamente cierto? Me vuelve a decir y yo, ¡sí, carajo! Porque es lo justo y es lo ético. Ah, ¿es eso cierto? Y me lo seguía diciendo hasta que yo dije, no, pues no. No, la gente tiene todo derecho de emitir su opinión por muy errada que esté y por muy que a mí me duela. Y me dijo, ¿por qué? Y dije, porque yo también emito opiniones de gente famosa y no conozco toda la vida de esa persona famosa. Yo tengo una opinión sobre Madonna, otra sobre el Papa, otra sobre Maradona, basado en lo poquito o mucho que yo pueda llegar a conocer. Entonces, si yo hago eso con otros, pues me voy a tener que tragar con frijoles que los otros lo hagan conmigo. ¿Cómo se siente cuando tenés ese pensamiento? Y me acuerdo ver en todo mi cuerpo que fue así como liberación, surrender. Y me dijo, ahora dame 3 ejemplos de por qué la gente sí debería criticarte. Porque si algún día llego a ser su líder, ni modo que yo voy a andar de dictadora censurando a todo el mundo. Y eso sí es algo que yo jamás he hecho. Nunca he recurrido a la censura, ni a utilizar al Estado. Y mira que me han amenazado de muerte, me han hecho cosas que caen en delitos y a veces las he dejado pasar por el amor a la libertad de expresión y porque en este paso todos mis enemigos eventualmente caen por su propio peso, sin que yo haga nada. Y me ha pasado con enemigos marxistas que terminan acusados de acoso sexual o enemigos de la ultraderecha que terminan vinculados a asesinos de mujeres. Entonces digo,
No, güey, tú sigue en lo tuyo y que el mundo se desenvuelva. En el momento que entendí que cuando sos famoso hay imágenes de ti en las personas, miles de imágenes, buenas, malas, mediocres, feas, sexuales, y que esas imágenes viven en la mente de esa persona, me liberé porque yo no controlo eso. Yo controlo quién soy yo, a qué le dedico mi tiempo, y ahí es donde yo me volví mi propio templo. Y empecé a practicar Ashtanga Yoga, medito todos los días, me fui a la India, me acerqué mucho a cómo los Vedas abrazan la oscuridad y la luz, y por eso es que no caemos en estos extremos egocéntricos de Occidente donde tú estás mal y yo estoy bien, sino el abrazo absoluto de la libertad como forma de vida, no como un eslogan en Twitter. Y eso también creo que me ha mantenido en esto, porque para mí la libertad es mi manera de vida, es mi filosofía de vida, no es mi chamba. Y en mi paso sí he conocido influencers, comunicadores o podcasteros que viven del disfraz. Entonces, si el disfraz es ser peronista, se van a la tele y son peronistas, pero llegan a su casa, se quitan el disfraz. Otros que, si la religión es lo que está pagando, me pongo el disfraz de que estoy en contra del aborto, pero en el momento que la religión deje de pagar, me pongo otro disfraz. Para mí no es un disfraz, es una manera de vida donde gracias a hace 10 años, además puedo vivir de lo que, ¿cómo te explico? Como que puedo vivir y trabajar en lo que de todas maneras ya es parte esencial mía. El primer consejo es que todo viene de adentro para afuera. Entonces primero hay que cultivarse uno, porque uno debe ser como el bambú, o sea, bien firme, y luego ya te podés flexibilizar, pero tú tienes que estar firme en cuáles son tus convicciones. Yo soy una persona que por convicción dejé instituciones, como la Iglesia Católica, como ciertos grupos políticos, porque mientras más viajaba, leía, experimentaba, más la realidad me cacheteaba, y a veces era con un tecito más dulce, ¿no? Pero siempre el mensaje era: la libertad funciona. Hasta el punto donde a mí, desde hace años, nadie me va a poder convencer que la esclavitud es mejor que la libertad, que el robo es mejor que la propiedad privada, o que, no sé, la violencia es un mejor camino que el diálogo. A mí no hay manera ya que me convenzas de que, no, espérate, tal vez la esclavitud sí está bien en ciertos casos. No, pero para eso fueron años de estudio, de aprendizaje, de conversar, de viajar, de confrontar, de atreverse, de salir de la zona de confort, y a la vez de que es un paso a la vez. Cuando yo llegaba al programa de radio ganando 2,000 quetzales, mi único objetivo era cómo yo hacía más mensajes de texto con becas ese día. Yo no me estaba preocupando ¿dónde voy a estar en 5 años? ¿Será que voy a estar casada? ¿Será que voy a tener...? Siempre me ha cagado esa pregunta. ¿Dónde te ves en 5 años? Yo soy alguien que ha vivido en 7 países, de que desde chiquita a los 9 años era de, mañana nos vamos, ¿a dónde? A Honduras, madres, y después pum, a El Salvador, y ahora vete para acá y vete para allá. Entonces, yo nunca he sabido dónde voy a estar los próximos 5 años. Y si alguien hace 15 años en la radio, cuando me atacaban y me decían, no vas a llegar a ningún lado, me hubieran dicho, no sé, el genio de la lámpara, vas a vivir en México, vas a tener este trabajo, vas a haber publicado 4 libros, me hubiera cagado la risa en su cara y hubiera dicho, ¿de qué estás hablando? Soy una pinche locutora. O sea, pero estaba en eso y hacía eso con el mejor corazón y disposición. Y yo creo que esa es la clave, que donde estés, como kibernauta, en tu comunidad, te sentes y digas, a ver, ¿en qué creo yo? ¿Quién debería estarse encargando de esto? El gobierno, la sociedad civil, irte haciendo ese cuestionamiento para que seas bien firme y nadie te tumbe en el camino, porque todo el mundo te va a querer moldear. Ahorita una amiga allá afuera me decía, ¿será que tengo que pedir disculpas porque me están tirando hate en redes? Y le dije, hermana, estás hablando de gente que de 1 hora de tu trabajo no consume ni 30 segundos. Las disculpas te las deberían de estar pidiendo ellos a ti por no hacerle frente a todo el trabajo que tú estás dando.
tomando en cuenta que si le vas a dar a esta chamba, hay que rendirse a que la gente te va a criticar. Ese sería mi primer consejo. Y el segundo, que va específico para las mujeres. No importa cómo seas físicamente, te van a criticar. Cuando yo empecé, es porque es chava, es porque es güera, es porque está soltera. Cuando he tenido novio, es porque tiene novio. Entonces, yo me he dado cuenta que como mujer, estés vieja, estés joven, estés gorda, estés flaca, estés alta, estés bajita, te van a criticar igual. Y yo vengo de un país donde Rigoberta Menchú, pero porque es indígena, y yo, porque tal. Entonces, nunca dejes que el paquete genético, que igual te lo van a criticar, estés en el momento de vida que estés, sea un impedimento para dar a conocer tu valor. Y lo digo con las mujeres porque no veo que pase tanto con los hombres. O sea, yo no veo que con los hombres sea una cuestión de, es que Trump dijo hoy esto porque no le dejaron bien el bronceador, o porque tiene el pito chico, o la barriga muy grande, o porque se está quedando pelón. No pasa. O sea, no critican a los hombres tanto por el físico como sí pasa con las mujeres. Es un camino súper duro y hay que tener una familia cósmica, una comunidad de amigos que te amen por quien tú eres. Yo, quienes me conocen, saben que la gente que me rodea me ama por quien yo soy. Y lo que hago es una de mis muchas cosas. Pero si yo mañana me dedico a ser mesera, mi familia cósmica no se mueve. Entonces, aguas, porque con el éxito y la fama y el reconocimiento empieza a llegar también el bullicio de quienes están interesados en cualquier cosa menos tú. Y para eso yo creo que vale mucho la pena como líder voltear a ver la biografía de los artistas y de los músicos. Freddie Mercury, por ejemplo, versus un Bob Marley. O sea, ¿qué pasa con la fama que atrofia a alguna gente y a otra no? ¿Por qué vemos suicidios en gente famosa, pero también vemos carreras súper exitosas de gente que ahí se mantiene? Entonces, entender eso, porque si el kibernauta quiere llegar lejos, las bases tienen que ser bien sólidas. Soy Gloria Álvarez, soy escritora, comunicadora, candidata presidencial y así lo hice.